Алло, господин президент. I've been here a long time, and there's been no speaker. Отлично, все очень хорошо. Я звоню вам с How we борта. listen to them, not supposed to them. Por cielo, mar y tierra se calientan demasiado las cosas. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia están enfrentados con todas sus fuerzas. Biden le receta castigos a Putin mientras Putin alista sus tropas. Hace todavía unos minutos la Fuerza Aérea Rusa informa que le cortó el paso a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero, ¿de dónde sale toda esta tensión? ¿Y por qué el nodo y nudo coinciden en y con Turquía y Afganistán? O por lo menos ahí aparece la enfermedad. ¿Cuáles son los hilos transparentes e invisibles que están caldeando la violencia desde China hasta Washington? Este es el mundo en donde usted vive hoy, en donde nosotros vivimos hoy. Y esto que es suyo, detrás de la razón. Comenzamos. Dos hermanos de la OTAN cada vez están más cerca de dispararse uno al otro. Son imágenes de F-16 y aviones de guerra amenazándose en el cielo. Son Turquía y Grecia. El encontronazo en el aire provocó reunión de emergencia entre sus dos cancilleres para calmar las cosas. Pero salió peor. Hace unas horas la reunión acabó atacándose. Grecia acusa a Turquía de violar la soberanía y quererse apropiar del petróleo y gas que están debajo de sus islas. Turquía acusa a Grecia de patrocinar terroristas y golpes de Estado. Hay movimientos raros desde Turquía para el mundo. En unos días se realizará la conferencia de Estambul para arreglarle el futuro a Afganistán. Los anfitriones, Turquía y Qatar. Los invitados, la ONU, Pakistán, la India, Rusia e Irán. Justo esto en medio del anuncio de Joe Biden de retirar todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán para el próximo 11 de septiembre. ¿Motivo para festejar, dudar o preocuparse? En Turquía siguen los arrestos a críticos e intelectuales. Más de 100 almirantes turcos publicaron una carta abierta advirtiendo al gobierno turco sobre las decisiones marítimas. Como respuesta, encarcelaron a muchos, entre ellos un colaborador y analista de Quijote Globe, un think tank que participa en Detrás de la Razón, Cem Gürdeniz, quien también hace unas horas fue liberado. Rusia despliega más de 80.000 soldados frente a Ucrania. La OTAN, encabezada por Estados Unidos, se acerca más a las fronteras rusas. Biden telefonea a Putin. Putin contesta el teléfono a pesar de que Biden en días pasados le dijo asesino. ¿Qué dijeron en la conversación? Putin pide que Estados Unidos se aleje y aleje sus tropas. El jefe de la OTAN, Stoltenberg, ve con alarma los movimientos rusos. Biden le propone a Putin reunirse en un país neutral para sentarse a conversar. Biden hace unos momentos lanza más torpedos. Es hora de que Rusia se eche para atrás y comience la desescalada. Biden le advierte públicamente a Putin y a Rusia que se abstenga de cualquier movimiento militar hacia Ucrania, porque conocerán la fuerza de Estados Unidos. Now is the time to de-escalate. Where there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will. If Russia seeks to violate the interests of the United States, we will respond. Por si fuera poco, Biden impone fuertes sanciones contra Rusia. El Departamento del Tesoro lanza misiles a la economía rusa, 16 entidades rusas afectadas. Expulsan además una decena de empleados de la Embajada de Rusia en Washington. Por primera vez, acusa formalmente a los servicios secretos rusos de provocar la desestabilización en Estados Unidos e interferir en las elecciones. Vladimir Putin contestará llamando al embajador de Estados Unidos en Moscú. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en el inodoro, apuntan cadenas de televisión.
Destructores de Estados Unidos están listos para entrar al Mar Negro, justo por el Bósforo turco. Regresamos otra vez a Turquía. En el mar de China Meridional hay rearme y se calientan más las cosas. China quiere controlar Taiwán y Hong Kong sí o sí. Ante ello, Japón refuerza su poder militar. Taiwán lanza un nuevo barco y Estados Unidos muestra músculo pasando enfrente con superportaaviones. Este es el mundo, un pequeñito punto azul en el cielo infinito. Delicado el mundo, delicada la situación. Seguramente no va a pasar nada. Bueno, eso esperamos. Pero así como les gusta jugar y asustar a la vida de los seres humanos. Vamos a preguntar. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Más que nadie y sobre todo, como siempre le digo, a usted, porque usted es el número uno quien decide qué toma o qué deja del programa. Muchísimas gracias siempre por estar detrás de la razón. Hoy tenemos a dos grandes personajes que, bueno, siempre tenemos a dos grandes personajes, pero el día de hoy son muy especiales. Los admiro y los respeto mucho porque saben demasiado. Francisco Javier Martínez, siempre desvelando los secretos para ilustrarnos de cómo está la realidad. Muchísimas gracias. Educado allá en la Universidad de La Haya, en Países Bajos. Bueno, allá no está en España. Y también en España está Nuño Rodríguez. Él es director y fundador de un think tank de referencia muy importante, Quijote Globe. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, Francisco, comienzo contigo. Explícame qué está pasando con Putin y con Biden. Adelante, por favor. Buenas tardes, Nuño, Roberto, equipo de Detrás de la Razón y oyentes. Lo que está pasando es un capítulo más dentro de la lucha de presión, la guerra psicológica, las IOPS y las operaciones que se hacen siempre. Evidentemente, esperemos que no lleguen a una guerra en abierto. El martes estabais refiriendo la llamada de Biden a Putin, que era una vulgar disculpa por las declaraciones de asesino en ABC News, pero horas después o días después vienen lo de los acercamientos de estos buques con la connivencia, como pide el derecho del mar, del estrecho del Bósforo, en este caso de Turquía, de buques de guerra de la Marina norteamericana, el United States Roosevelt y el United States Donald Cook en el Mar Negro. Pero lo último que tengo de hace unas horas y que me han enviado tengo amigos tanto rusos como amigos británicos, como amigos norteamericanos, desde un think tank ruso, me han comunicado el cierre del estrecho de Kerch, concretamente desde Kerch hasta Novorossiysk, se cierra el mar de Azov y se va a cerrar a partir de este lunes hasta el mes de octubre. Por lo tanto, no va a entrar ningún barco de guerra ni ningún otro barco que no sea con el consentimiento de Rusia, que es quien tiene la llave desde la península de Kerch en Crimea hasta la ciudad de Novorossiysk en lo que es el mar de Azov. Por lo tanto, esto de escasas horas. Todo esto que viene detrás, pues es una lucha de intereses que alguien agrupa en lo que llaman anglo-israelismo, intereses anglosajones sionistas. Curiosas palabras, porque el sionismo tiene que ver más con esa parte de lo que fue en la antigüedad y en la Edad Media el imperio házaro, que se convirtió al sionismo. Los házaros, que en la hipótesis házara, tanto de Arthur Koestler como de Shlomo Sand, hablan de que los no son hebreos, pero sí son sionistas. Y entonces yo me pregunto, en este enfrentamiento que se quiere crear ya desde el año 91, porque es una violación de todos los acuerdos de la OSCE del año 90, de este encercamiento y bloqueo a Rusia. Bloqueo a Rusia que es, en cierta manera, también por su acercamiento y unión con China, porque aquí los grandes enemigos a nivel global, financiero, económico, son
anglosajones y chinos, pero Rusia, en este caso, es la que le pilla en medio y es la que tiene alianzas con China, entre otras cosas, por las tradiciones continuadas de Occidente, porque las relaciones anglo-rusas datan tan viejo como desde la reina Elizabeth y Elizabeth Tudor y el zar Iván IV el Terrible. Por lo tanto, se han mantenido con los Romanov, se mantuvieron tensas, evidentemente, durante el periodo de la Unión Soviética, primero aliados contra los nazis y luego los británicos de Churchill y norteamericanos cogiendo a muchos nazis para luchar después de la Segunda Guerra Mundial contra el comunismo, incorporando a antiguos nazis a sus filas. Por lo tanto, es una lucha siempre por recursos. Pero recordemos, y termino, que lo que se llama Ucrania no deja de ser la Rusia de Kiev. Y esa Rusia de Kiev es la que formó y conformó el Imperio Ruso. Es como decir que Castilla se independizase de España. Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Pues sí y no, pero en esa misma comparación que estoy diciendo, dos ciudades como Odessa, hoy Ucrania, fue fundada por un español, José de Rivas, que servía a la corte como almirante a la corte imperial rusa, y otro puerto, Gerson, fue creado por Grigori Potenkin en la época de Catalina II también, en el siglo XVIII. Es decir, todas estas ciudades importantes ucranianas fueron arrebatadas a los turcos y a los házaros justamente en el siglo XVIII y fueron ciudades criadas internacionales, porque ahí había franceses, holandeses, españoles, y fueron creadas en esa concordia rusa, porque no olvidemos que Rusia de Kiev fue el corazón de Rusia, y la misma palabra Rus tiene que ver con el derivado luego de Ucrania. Todo lo que ha venido después, ese enfrentamiento que se quiere hacer e implosión, como siempre he dicho, de agendas ocultas que buscan implosionar las naciones, destruir las naciones desde dentro. Bien. Oye, con eso que dices ahora hasta das más miedo, Francisco, porque no sé que a Turquía se le ocurra quitarle a Ucrania a Rusia, imagínate. Un segundo. Turquía ya ha tenido en cierta manera un tirón de orejas de Putin. Todos los vuelos de todos los turistas permanente que tiene la zona de Antalya en Turquía han sido suspendidos por Putin. Esto significa que las veleidades, esa veleta que es el señor Erdogan, que unas veces mira a un lado y otra mira a otro, le han tirado de sus orejitas y le han dicho: turismo ruso no vas a tener durante meses como sigas así. Oye, pero ahora que estamos de moda, que todo el mundo quiere reclamar los territorios ancestrales, pues Turquía tendría derecho a reclamarle a Rusia, ¿no? Oye, pues Ucrania es mío, dejen de estarse peleando con Occidente. Si nos ponemos así, Constantinopla es griega y por lo tanto hablar de Estambul más vale que habláramos de Constantinopla y que los griegos, que siempre han sido apoyados por los rusos, lógicamente, que los griegos retomaran Estambul y lo convirtieran en Constantinopla. Mira, Nuño ya está riendo. Oye, Francisco, ¿y quién es hoy el terrible? Y hablaste también de nazis, neonazis. Ya no me contestes, me lo contestas en la siguiente. Nuño, ahora vamos a un nodo y nudo en Turquía. Primero que nada, a ver cómo es que detuvieron a un analista y colaborador. Por favor, explícanos. Pues principalmente, como acaba de decir Francisco, Turquía pues está intentando jugar a muchas barajas al mismo tiempo. Está mirando al oeste, está mirando al este, es amiga de Rusia, es el segundo ejército más importante de la OTAN, tiene acuerdos con Estados Unidos, tiene acuerdos con China, tiene acuerdos con Irán y sobre todo está ejerciendo una presión muy grande en el Mediterráneo. ¿Qué es lo que está sucediendo con Turquía? Pues principalmente que está ejerciendo una presión que no puede mantener por su fragilidad económica, pero aún así está siendo un grave problema para todo lo que es el mercado energético en el Mediterráneo y está molestando a muchísimos actores en ese aspecto. No es solamente que esté controlando los estrechos que llegan desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro a través de la Convención de Montreux, sino que tiene muchísimas cartas en el Mediterráneo que están, digamos, desfigurando todas las alianzas estratégicas en la zona.
tanto con Israel como con Grecia como con la propia Rusia. Y es un actor que puede hacer pivotar todo el mercado energético que actualmente le está ejerciendo la hegemonía a Rusia. Y pues principalmente teníamos un colaborador en Quixote Globe, Cem Gudernik. Es uno de los más brillantes almirantes que ha tenido Turquía y es el padre de la doctrina de la Mavi Vatan, de la patria azul, que es la doctrina geopolítica que está siguiendo Erdogan en estos momentos y que es la que está llevando a Turquía, digamos, otra vez a la arena internacional de una manera independiente. Ha habido tan mala fortuna que la política bélica de Erdogan pues ha llegado a hacer dudar, a hacer titubear, digamos, la voluntad, los apoyos que el gobierno tiene en la sociedad. Y una serie de almirantes decidieron escribir una carta abierta en la que mostraban pues, sus reticencias, sus dudas y sus preocupaciones sobre las políticas que estaba tomando Erdogan. Esto es algo que sucede en todos los países. En todos los países se puede agrupar cualquier grupo de electores, cualquier grupo, asociación, cualquier grupo de ciudadanos y escribir una carta pública y publicitarla en los medios. Es algo normalizado en las sociedades democráticas. Ha sucedido pues que Turquía, el gobierno turco no ha tenido a buen ver esto y ha decidido que una muestra pública de preocupaciones y de reticencias a sus políticas era un intento de golpe de Estado. Y así uno de nuestros colaboradores pues ha ido a prisión. Oye, pero no es normal que además no era gente normal, más de 100 militares, almirantes, o sea, y además gente muy pesada en el ejército y la armada, Nuño. Ese ha sido el principal problema. Si hubiese sido un grupo de vecinos de una barriada cualquiera quien lo hubiese escrito, pues no hubiese pasado nada, muy seguramente. Pero es que era gente que tenía mucho peso en la opinión pública del país. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que el gobierno se ha sentido atacado. Y con esa respuesta lo único que ha hecho ha sido mostrar su debilidad. Y volvemos otra vez a la política que está teniendo Erdogan de mirar hacia un lado y de mirar hacia otro. También Estados Unidos iba a mandar dos buques de guerra a atravesar los canales de Turquía para poder llegar hasta el Mar Negro, para poder llegar hasta Ucrania. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues al final se ha tenido que cancelar este envío. Y se ha cancelado este envío, como estaba hablando esta misma tarde con Guterres, porque es que Biden no se puede fiar de Erdogan. No puede mandar buques de guerra a través de un país que no sabe cómo va a reaccionar. Ahora mismo Turquía no se sabe si es aliado de Estados Unidos o si es aliado de Rusia. No tiene una posición definida y al final va a ser Turquía quien acabe haciendo balancear la situación hacia el oeste o hacia el este. Y la verdad que Turquía va a encontrar problemas en los dos escenarios. A ver, Nuño, ¿qué exigía el colaborador de Quijote y qué es lo que no quería el gobierno? Para que nos dejes claro al auditorio, o sea, ¿por qué lo arrestaron? Lo primero que estaban exigiendo en la carta era que no se tocase la Convención de Montreux. La Convención de Montreux, que se firmó en 1936, estaba dando la potestad a Turquía de controlar los pasos de los estrechos que entran por el Mediterráneo y que salen por el Mar Negro. ¿Qué es lo que está pasando? Erdogan está construyendo un canal artificial que concurre paralelo, digamos, a estos dos estrechos y que podría llegar a tener un tráfico marítimo, pues que no estaría regulado por esa convención. Y el mismo gobierno, Erdogan, habían dicho que muy seguramente la convención que lleva vigente desde 1936 y que es uno de los pilares de la soberanía marítima de Turquía, pues tendría que ser reconsiderado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que es normal que toda la marina de Turquía pues haya tenido preocupaciones frente a estas declaraciones, frente a estos proyectos y frente a otros asuntos también que estaban llevando, digamos, a la islamización del ejército turco. Frente a estas cuestiones, alzaron su voz, mostraron su preocupación y han sido encerrados durante una semana. Estás hablando de una guerra santa, porque todo lo que hizo Atatürk de hacer laico el país y ahora querer imponer la religión sobre los propios soldados, esto entonces ya suena como que al futuro va a haber cruzadas o qué, o suena peligroso. Ese es el principal problema que está habiendo ahora mismo en la sociedad. O sea, lo que ha pasado estos días ha abierto una brecha entre los kemalistas y entre los islamistas y eso no es ninguna broma. Han roto la sociedad turca.
el consenso cívico secular que salía de Ataturk, pues ahora resulta que se vuelve otra vez otomano, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Y estamos viendo que de nuevo, otra vez, Erdogan está haciendo una política que se supone que es nacionalista, que se supone que es expansionista, se supone que es uno de los mejores dirigentes que ha tenido Turquía en estos últimos años y que está haciendo muchísimo por revitalizar la presencia turca en la escena internacional, pero ¿a qué precio? ¿Bajo qué prisma? Eso es lo que se está jugando ahora mismo dentro de Turquía. Y eso es lo que precisamente todos los actores, todos sus socios están dudando. Ahora mismo, ¿con qué Turquía estamos negociando? ¿Con qué Turquía estamos hablando? ¿Hasta qué punto Turquía va a llegar a cumplir sus acuerdos? ¿Hasta qué punto Turquía va a girar la bisagra y va a empezar a negociar o va a empezar a ser beneficiosa para nuestros oponentes? Eso es ahora mismo lo que está dudando todo el mundo. Bien, pues detrás de La Razón todo el equipo está con Quijote Glob, contigo y con el general Sem, no porque tengamos la misma o diferente ideología, sino porque tiene el derecho de expresarse. Ese es un principal punto. A ver, Francisco, ¿querías decir algo antes de preguntarte muchísimas cosas, por favor? Muy, muy rápido, y para complementar también lo que dice mi compañero, es que aparte de que no se puede fiar uno de la veleta Erdogan, y le califico veleta porque es el comportamiento que está teniendo errático, es que además es un señor que, estando dentro de la OTAN, tiene una alianza impía en Siria y la sigue manteniendo con grupos terroristas como pueda ser, a ver si me sale bien decirlo, Hayat Tahrir al-Sham, que no deja de ser el antiguo Jabhat al-Nusra, que es una rama de Al-Qaeda, es decir, alguien dentro de la OTAN que apoya a Al-Qaeda, y no solamente que les proporciona logística, sino que les equipa, les apoya, les blanquea dinero. Eso en tanto en cuanto en pleno Mediterráneo. Pero es que además, cuando decimos que los buques norteamericanos no han seguido por miedo de Biden en este caso, a la poca fiabilidad de Erdogan, también hay que decir que los buques, los 5 navíos, concretamente, y me pongo 2 de ellos, que los he nombrado antes, el Roosevelt y el Donald Cook ya en abril del 2014 tuvo un problema. Se dice primero que fue con los Sukhoi rusos, no fueron los Sukhois, eso es propaganda, fueron con los propios radares que se han encontrado ahora, radares de 2 complejos misiles de crucero antibuques costeros, que son el K-300P Bastion y Val, situados en las costas de Crimea, unidos al lanzador de misiles P-800 Onyx, que les ha dejado los sistemas eléctricos, les puede barrer los sistemas eléctricos, mejor dicho, y luego los sistemas IS de Rusia que están en la zona. Sí, y saben que además tienen el misil de largo alcance situados en todas esas costas. Por lo tanto, estos barcos, el Donald Cook y el Roosevelt, tienen mucho que perder, y además ya he dicho al principio que el estrecho hacia el mar de Azov, que es la segunda parte del Mar Negro, el interior, está cerrado por Rusia. Bien, a ver, 3 cositas, Francisco. Parece cómico, pero no. ¿Quién es el terrible ahora? 2, estos neonazis que hablaste, ¿quiénes son los neonazis ahora? Y 3, contéstame eso porque ya es demasiado la tercera, te la aguanto, a ver. A ver, todos estos grupos, por una parte están los think tanks con los cuales tengo relaciones, aunque pensemos muchas cosas distintas, con los think tanks británicos, como puede ser la Chatham House, la Henry Jackson Society, con Andrew Lambert, que siguen con conceptos geoestratégicos que hablan del Reino Unido para el año 2030 con 260 ojivas nucleares, y un Reino Unido, una Gran Bretaña mundial que sea una talasocracia, es decir, la teoría del sea power, es decir, la talasocracia frente a los imperios, por así decirlo. Eurasia se constituiría como la tierra frente al mar, esos conceptos todavía del siglo XIX. Pero lo que está detrás de estos grupos neonazis es la utilización que ya hizo la propia OTAN desde su fundación, y además lo tengo, y tú lo bien sabes, por familia, por conocimientos familiares, desde los años 70, yo soy del 62, pero en los años 70 tuve la suerte, entre comillas, de conocer y de convivir con señores como el señor Otto Skorzeny y personas que vivían en Madrid, alemanes,
con los cuales mi padre, ingeniero, tenía relaciones. Entonces, eso me ha conllevado a que desde entonces, y ya voy a hacer 59 años el próximo 20 de este mes, he seguido muy de cerca a muchos grupos. Y estos grupos que se dicen en Ucrania defensores de una Ucrania occidental, no dejan de ser grupos que rememoran a figuras tan repugnantes como las que sacrificaban a judíos en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial e iban contra las milicias rusas, las milicias soviéticas, porque querían en esa Europa felkiakunda Europa que quería la propaganda nazi, es decir, la Europa de los pueblos, no era más que en congresos que se hacían en Berlín dar dinero a todos los movimientos independentistas que existían. Eso lo han cogido muy bien la élite anglo-sionista actual, de dar dinero a todo lo que sea implosionar los estados menos los suyos. Como hablo con mis queridos británicos, ¿a que no os gusta que vuestro imperio United Kingdom termine siendo United desunida? Pues de la misma manera, estos grupos nazis, que podrían nombrarles, además tienen son, dicho en castellano madrileño, son 4 monos, pero 4 monos que tienen el apoyo monetario de grupos que lo que quieren es crear problemas en las fronteras, porque no olvidemos que tanto las repúblicas de Lugansk como de Donetsk no han dicho que no sean ucranianas, solo que son ucranianas prorrusas. No quieren a una Ucrania enfrentada a Rusia. Por eso que he dicho, desde el año 800 después de Cristo, si lees la crónica Néstor, que es la primera crónica de los pueblos eslavos, se habla del nacimiento de Rusia, no solo desde el Principado de Novgorod, desde la época en que los varegos, o en este caso vikingos, se instalaron en las zonas del lago Ladoga y esas zonas cercanas a lo que hoy es San Petersburgo, sino que se formó un principado allí, que fue el de Novgorod, pero ya se había formado anteriormente abajo, alrededor del río Don y del Dnieper y del Dniester, se formó el Principado de Kiev, el reino de Kiev. Ese reino de Kiev es el origen de Rusia, y por eso he comparado Castilla con Ucrania y decir que Castilla se independizase de España. Es una locura de los años 90, desde la caída de la Unión Soviética. Y me pueden contar historias que si la hambruna ucraniana fue un acto genocida hubo hambrunas en Ucrania, el llamado Holodomor, pero hubo también hambrunas en el resto de Rusia por una mala, pésima política de nacionalización de la tierra y de boicot de los gulags. Pero bueno, esto sería para un programa. Por cierto, eso que decías, Hitler decía que la Unión Soviética era un grupo de bolcheviques gobernados por los judíos. A ver, querido Francisco, quiero la tercera pregunta. Entre conversaciones personales entre tú y yo, me decías que estos son los Happy Family: Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y Al-Qaeda o el Estado Islámico, ISIS o Daesh. Yo quiero que me digas, y eso se lo voy a preguntar a Nuño, ¿esto tiene que ver con las inteligencias? ¿Esto tiene que ver con las tradiciones? ¿O esto tiene que ver con alguna sed, que no sé cómo la describas, una sed de algo, y que tenga que ver con masones, illuminatis, o con extraterrestres, o con qué? A ver, dime por favor, Francisco. A ver, cuando se habla de la masonería como todo... Francisco primero, y ahora te lo voy a preguntar a ti, Nuño. Pues soy súper rápido para dar paso a Nuño. Cuando se habla de masonería, no se habla que dentro de la masonería hay enfrentamientos entre grupos de la masonería regular que se hacen la guerra, como es la masonería, las logias de Reino Unido, que en su origen serían las logias primitivas, el Gran Oriente de la Gran Logia, en este caso de las logias francesas. Pero es que además hay logias en el interior, lo sabido históricamente, en Alemania, que como la logia de la estricta observancia y la logia de Hund y determinadas logias, en este caso germanas, que a su vez eran contrarias a las francesas y a las inglesas. Todo el trabajo de la masonería
toda la historia y la parafernalia que se monta después con los siglos, no dejan de ser grupos de interés y grupos que han tenido momentos históricos importantes, por supuesto, pero la masonería alemana no tendría absolutamente nada que ver, la de la estricta observancia, con la masonería británica, ni tampoco las logias de los Illuminati, con todas las publicidades de prensa rosa que se ha hecho después. Tendría que ver mucho la de Adam Weishaupt con la de las logias, en este caso, francesas. Es decir, no hay una línea uniforme en lo que es la masonería. Hay grupos masones enfrentados y algo que se llama también paramasónicos, que son...